Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a esta sesión y agradeceros vuestro interés en el tema. La sesión pretende ser un aperitivo a lo que va a ser el curso sobre compliance que empieza la semana que viene y que, bueno, vamos a tratar de cómo proteger a la empresa de los riesgos legales, operativos, o mejor dicho, cómo intentar prevenirlos. El curso comenzará, pues, por un lado, definiendo bien cuál es el concepto de compliance, cómo afecta a la empresa, cuáles son las áreas clave en las que podemos tener riesgos legales y que quizá no lo tenemos tan claro, no lo sabemos, cuáles pueden ser buenas prácticas. Se expondrá también cuáles son los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, que afecta a todos, no solo a los bancos o a un el cargui de turno, o cuáles pueden ser las responsabilidades que puede tener una empresa ante un ciberataque. Puede haber robo de información, de clientes, proveedores y bueno, pues tenemos cierta responsabilidad. En la sesión de hoy escogemos una parcela de riesgo para la empresa en la que hemos definido, ¿no?, que no basta con decidir bien, sino que también hay que hacerlo de manera diligente. Y esto afecta a los administradores y a los miembros del consejo. Hay que estar preparados para responder con diligencia, dejar trazabilidad de las decisiones, minimizar la exposición legal o reputacional. Eso es un poquito lo que queremos tratar, que como digo, es una parcela del riesgo que hay en las empresas. Para hablar de este tema y como participante también del curso, tenemos a Iñaki Jauregui, que le tenéis en pantalla. Él es abogado, especialista en derecho civil, mercantil, penal y penal económico, que probablemente pues, es una de las parcelas que más nos afecta a los financieros. Es fundador y CEO del Les Program Online, empresa dedicada a ofrecer soluciones para el cumplimiento normativo en protección de datos y ciberseguridad. Además, tiene esta faceta académica y divulgativa y participa en distintos foros como articulista y profesor. Y desde hace tiempo, pues es colaborador, bueno, desde hace mucho tiempo es colaborador de una manera y de otra con el Cargi. Y en concreto, pues es el líder, voy a decir, o el alma mater de este curso que empezamos la semana que viene y el que os va a contar estos riesgos, estamos diciendo, de la buena decisión, no solo la buena decisión, sino la trazabilidad de las decisiones en el ámbito del consejo y de la administración de las empresas. Así que nada, cuando quieras, Iñaki, adelante. Pues yo buenas tardes y calurosas, sobre todo calurosas, aquí por lo menos en San Sebastián. Agradeceros vuestra presencia. Voy a intentar ser, porque la presentación, normalmente en una presentación, en un curso, después de un webinar, uno tiende a quedarse con dos, tres, cuatro, cinco ideas claras. Yo quiero que os quedéis por lo menos con 10, 12 o 14, ¿vale? Voy a ir muy rápido, pero de forma sucinta y para intentar, pues bueno, abordar qué es compliance, cuál es la diligencia y qué es lo que se le está exigiendo en estos momentos en los tribunales a los administradores. ¿Vale? Voy a pasar a compartir la presentación. ¿Vale? Y bueno, y esta es la presentación. ¿Por qué es importante el compliance y las due diligence? Es importante porque en toda empresa llega un momento determinado en el que hay que rendir cuentas. ¿Ante quién hay que rendir cuentas? Hay que rendir cuentas cuando queremos vender la empresa, hay que rendir cuentas cuando queremos jubilarnos, hay que rendir cuentas cuando tenemos problemas financieros y realizamos reestructuraciones financieras o cuando, pues, por circunstancias, tenemos que presentar un concurso de acreedores. En esos momentos hay que rendir cuentas. Y que es, en este caso, que es compliance y que es due diligence, cómo documentar las decisiones, controlar los riesgos y al mismo tiempo se protege el órgano de administración en sí mismo por las decisiones que toma. El compliance ayuda a proteger el valor y la reputación de la empresa, ¿vale? Entonces, el objetivo de la intervención, como os he dicho, es que
pues bueno, intentar que retengáis 10, 12 o 14 ideas que os ayude a mejorar la administración de vuestras empresas. Anticipar riesgos, decidir con método y dejar prueba de esa diligencia. Entonces, este es el objetivo. Tenemos que ser capaces de detectar los riesgos antes de que sean urgencias. Podemos prever riesgos de tensiones de cajas, de incumplimientos de contratos, problemas de tercero. Es muy difícil en el día a día, porque no tenemos tiempo para abordar todo, y cumplir y prever todos los posibles riesgos, esos incumplimientos contractuales, problemas con terceros, gobernanza de datos y relaciones con socios. Pero si prevemos que vamos a tener un problema, un riesgo, tendremos que eso que realizamos íntimamente, que es evaluar, analizar y tomar una decisión, pues tendremos que justificarlo porque los tribunales en estos momentos lo están exigiendo. Separamos lo que es la intuición empresarial de la decisión jurídicamente defendible. Se hace con información previa, con análisis, alternativas y los criterios de decisión. ¿Por qué? Porque nos pueden revisar y nos revisarán. Tenemos que poder probar, convertir cada decisión relevante en evidencias, actas, informes, soporte contable y seguimiento. No basta, aunque acertemos con la decisión, tenemos que poder explicar por qué es razonable decidir así. Es una ruta de riesgo la que hacemos, que es la crisis auditable, diligencia del administrador, cambios legislativos que vienen en estos momentos, que ya han sido aprobados, una directiva de la Unión Europea que ya ha sido aprobado, compliance integral, due diligence y pues una sugerencia de un plan de ruta de 0 a 270 días más 12 meses, pues de cómo enfocar esta cuestión para mejorar la toma de decisiones en nuestra empresa, mejorar el cumplimiento legal en la empresa y mejorar la trazabilidad y mejorar los procesos de auditoría y mejora continua, ¿vale? Mensaje es que cuando llega la crisis ya es tarde para improvisar, ¿vale? La liquidez, los vencimientos, los impagos, financiación y pagos críticos. Tenemos en la pequeña empresa hay mucha costumbre de pedir ayuda, pedir auxilio en el último momento cuando ya no da más, pero las crisis se prevén. O sea, hay un momento determinado en que tú ya estás previendo que puedes acabar en una crisis financiera, una crisis de liquidez. Bueno, ya en ese momento es tarde. Todas las decisiones se deben de soportar y de prevenir antes. Hay que generar la documentación, las actas, la cronología, con la conciliación de banco contabilidad, soportar las decisiones. La exposición es frente a bancos, socios, clientes, administración, expedientes administrativos, la reputación. Hay una regla de oro, es que cada decisión necesita un porqué, un cómo y una prueba que la sostenga. Entonces, el compliance nos enseña a desarrollar un método para controlar la toma de decisiones. No se trata de generar papel, se trata de que descubramos un método racional entre políticas, procedimientos y protocolos, actas, que podamos de alguna forma prever y documentar todos nuestros procesos decisionales, bien en consejos, bien como órgano de administración unipersonal, como puede ser una administración única. ¿Vale? Los puntos de fricción, los más normales, son un proveedor crítico, nos deja de pagar, ¿no? Un impago relevante, algo que afecta a la cadena de suministro, una denuncia interna de acoso laboral, una inspección de la seguridad social, un ciberincidente. Hay muchísimos puntos que tenemos que poder prever. Como decía, decidir bien no basta, la diligencia se construye, ¿no? Una decisión defendible se apoya en análisis, información, alternativas y trazabilidad. Hay que diagnosticar en un momento determinado, como si tenemos tensiones de tesorería, los contratos que pueden ser, verificar las alternativas reales, tenemos problemas en la cadena de suministro, qué opciones reales, qué motivos, qué tenemos que descartar, ¿no? ¿Qué presupuesto, cómo sondeamos el mercado? Todo ello se puede de alguna forma documentar, además de procedimentar esa regla no escrita o escrita, ¿no? De que hay que pedir 3 veces a 3 proveedores, 3 presupuestos, etcétera.
con criterio, tomamos las decisiones con un criterio, con una razonabilidad, las dejamos reflejadas y reflejamos también su posible impacto operativo, el esperado, el legal, el social y el reputacional, y documentamos y obtenemos evidencias. La velocidad, podemos ser rápidos. Es compatible con la diligencia si existe método. Las reuniones breves, ágiles, acta útil, ¿no? Criterio de priorización, urgencias y control de ejecución. Una nueva idea, la trazabilidad, el dejar documentado todo este proceso decisional evita que la decisión razonable parezca improvisada, tardía o interesada. Luego más tarde adelantaremos que la decisión tardía o improvisada puede tenerse por negligencia, ¿vale? Entonces, decíamos que cuando llega la crisis es tarde para improvisar. La crisis moderna no es solo financiera. Antes he dicho que es documental, la falta de documentación, pero nos afecta a la creación del valor, al valor de la empresa y a nuestra crisis reputacional. Un problema determinado, pues una situación de acoso que se hace pública puede impactarnos. Dependiendo del tipo de empresa, puede impactarnos en nuestra reputación pública, puede impactarnos en nuestra cadena de suministro, que llega a nuestros grandes contratadores, llega a empresas fuertes y como hemos tenido, os cuento un caso real, esto es una empresa en la zona de Zaragoza, suministradora de una gran multinacional del Iñaki, automóvil, ¿sí? Iñaki, perdona, que comentan que ha sido hacia atrás. Yo no me había dado cuenta en Ah, las vale, perdón, transparencias. perdón, Eso, perdón. vale, vale. Yo Vale. no me he dado cuenta. He No, pensado que la querías poner. pero estaba contando la anécdota de un gran suministrador de una gran cadena de automóviles y entonces llega la hora de la renovación y en ese momento de la renovación de contrato de la cadena de suministro le aparecen pues bastantes denuncias por acoso laboral en la empresa. ¿Por qué? Porque dentro de los procedimientos de selección de proveedores estaba el compliance, tanto compliance penal como el compliance laboral. Entonces, se trataba de que como no cumplía, no lo había resuelto y tenía un ecosistema laboral pues denigrante para los trabajadores y trabajadoras, pues en este caso se pretendía entorpecer, venía de la competencia, la contratación dentro de la cadena de suministro, ¿vale? Estas cosas pasan, ¿vale? Entonces, el mapa de riesgo, normalmente la transversalidad del compliance es que afecta a todas las áreas de la empresa. Muchas veces pensamos, no, el compliance penal, la responsabilidad de la persona jurídica. Bueno, ojo, el artículo 31 bis, que es el que desarrolla la responsabilidad penal de la persona jurídica, está interrelacionado con múltiples artículos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una estafa, pero tenemos responsabilidades también mercantiles, las cuentas, las juntas, los poderes, socios, las causas de disolución. Tenemos los posibles delitos de frustración que tienen relación con el artículo 31 bis. Tenemos los delitos fiscales. El delito fiscal se comete por negligencia, simplemente, ¿no? Retenciones, aplazamientos, derivaciones, pagos selectivos, estar mal asesorados por nuestros asesores, que a veces también se equivocan. Los riesgos laborales. Muchas veces se nos pasa el mayor riesgo laboral es la prevención de riesgos laborales. Si miráis la tabla de multas, para la pequeña y mediana empresa una multa por prevención de riesgos laborales la puede cerrar. El segundo riesgo es el canal de denuncias, el no tener desarrollados los protocolos de acoso. Y acoso, igualdad, jornada, extinciones, subcontratación. Todo esto son obligaciones legales que se resuelven desde el punto de vista del compliance, con método, ¿vale? Penal económico, como os he dicho, los datos, ciberseguridad, las brechas, los encargados de tratamiento, los planes de continuidad, pues también hay que cumplirlo, múltiples exigencias y también frente al sector público las obligaciones administrativas que hay que estar con contratación, transparencia e integridad. Entonces, compliance integral, cuando nos referimos al compliance al integral, es en una sola foto tenemos múltiples campos que tenemos obligaciones que cumplir, innumerables para las empresas y para los administradores, y se trata que en este curso o en una sola foto no tengamos conciencia de los riesgos, de las evidencias, de los responsables y
luego prepararnos para realizar un calendario de cumplimiento propio. El compliance, ¿no? En escenarios como de due diligence nos ayudan, es como había dicho al principio, en escenarios de ventas, de jubilación y de sucesión. El- Recientemente, la semana pasada, estaba con una startup que la habían citado por contingencia de una valoración de 2.800.000, la due diligence le establecía una contingencia de 800.000 con base en el artículo 64 bis, ¿no? Intentando reducir la valoración a 2 millones de euros. Y esto es porque ha habido un cambio de criterio interpretativo por parte de las haciendas de la Agencia Estatal Tributaria Española, que luego llega aquí a la guipuzcoana. Entonces, bueno, el riesgo se puede materializar o no se puede materializar, pero en este caso ya están descontando de la valoración de esa posible venta o entrada de capital, ¿no? Están 800.000 euros, ¿vale? Entonces, el comprador siempre descuenta toda posible contingencia que pueda materializarse, un riesgo, unas horas extras mal formalizadas o mal pagadas, un accidente laboral que no ha sido, no, o sea, que hay un procedimiento que tiene aperturado una inspección, que no se ha realizado las encuestas. Las encuestas sociolaborales, ¿no? Y de clima laboral. Si se han exigido, ¿no? El comprador exige garantías, realiza retenciones de precio y revisa los documentos históricos. ¿Vale? Por parte del vendedor, pues bueno, si tú eres el vendedor, el hecho de tener chequeados todos tus riesgos, ¿no? Elevas el valor de tu empresa en el momento que la vas a vender, porque tienes una empresa ordenada, con contratos, cumplimientos, litigios, con un data room claro de la empresa. En el caso de que fueras a realizar bien en familia una sucesión, el relevo siempre también necesita pactos, poderes, libros de socio y un escudo de responsabilidad. Y el escudo de responsabilidad es una due diligence que te diga que has cumplido todo y que no tienes riesgos pendientes. Entonces, la empresa, una due diligence, digamos que es como una especie de auditoría legal por anticipado, negocia mejor, reduce sorpresas, acelera las operaciones tanto de compra como no, o sea, de cuando le quiere, o de venta, en este caso cuando quiere vender, y protege al administrador saliente en casos como pues bien una sucesión familiar o una venta, ¿no? Eh, También se deben de considerar en los planes sucesorios por la titularidad real, poderes, conflictos de interés y, y escenarios operativos. Bueno, eh, en los escenarios de crisis, ¿no? Cuando hay una crisis, normalmente asociada a una crisis financiera, pues la caja manda, pero la defensa se construye, ¿no? Por la cronología. Es decir, si tenemos preparado cómo vamos a resolver esa crisis, si nombramos responsables, si hacemos una cadencia, un canal único de información, si cómo nos comunicamos, cómo rehacemos esa foto financiera, ese cash flow de 13 a 18 semanas, cómo establecemos, ¿no? Esos planes de pago de deuda y ¿no? O sea, cómo reorganizamos los vencimientos y los acreedores críticos. Los contratos, los litigios laborales, fiscales, datos, licencias, ayudas públicas y realizamos con todo, ¿no? ¿Qué se sabe? ¿Qué falta? Alternativas y decisiones inmediatas. Analizamos para la toma de decisiones. Si no podemos obtener una refinanciación, pues por lo menos tenemos una revisión forzada, tenemos unas rutas de reestructuración y de asesoramiento experto. En estos momentos, tanto en insolvencia como en reestructuración, vienen cambios legislativos que afectan al texto refundido de la ley concursal, a la ley 16/22. En marzo se publicó la Directiva 2026/799 de insolvencia y bueno, y entonces hay una serie de cambios normativos que vienen desde Europa y que todos ellos pues afectan, por ejemplo, en la ordenación de pagos, ¿no? O sea, no, hay que justificar por qué se paga antes a un proveedor que a otro.
Bueno, hasta ahora muchas veces se pagaba y luego no, o sea, parece que no te iban a revisar. Ahora te pueden revisar los pagos que has realizado anteriormente. Por eso se justifica la toma de decisión razonable, ¿vale? Entonces, abordamos las reestructuraciones preventivas, los planes de microempresas y una mayor disciplina documental que justifique y explique las causas de la insolvencia. Todo el mundo tiene derecho y toda empresa tiene derecho a fallar. Lo que no se admite en derecho es que se falle por negligencia, por incumplimiento de la ley, ¿no? O por apropiación indebida o por favorecer los pagos a determinados proveedores, ¿no? En materia de pagos o determinadas relaciones familiares. Eso da lugar a responsabilidad. En estos momentos la ley articula muchas formas como el prepack, ¿no? El prepack de formas de solución empresarial. La reestructuración financiera de la empresa tiene una ventana de oportunidad para la pequeña y mediana empresa grandísima en estos momentos. Si alguno está en una situación que prevé que puede tener o puede, no, o puede llegar a tener un problema financiero, mi recomendación es que vaya preparando todo por si acaso, porque luego prepararlo de golpe es muy difícil justificar y razonar. No hay que tener miedo a reestructurar la deuda. Lo que no se puede hacer es reestructurarla con fraude a acreedores. Eso es lo que está prohibido, pero legalmente y nos puede apoyar y podemos apoyarnos para salir adelante, ¿vale? Traducción práctica, los inventarios deben de ser reales. Eso de que se hace mucho en la pequeña y mediana empresa, de subir inventarios para tapar pérdidas y seguimos, le pegamos la patada al balón y seguimos hacia adelante, no os lo recomiendo. No os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al final muchas veces por el otro lado, esa patada que estamos dando hacia adelante y vamos, pues al final por el otro lado exige un aval, una fianza, etcétera, que el banco no va a tener miedo a hacerlo. Entonces, traducción práctica, inventarios reales, conciliaciones, todos los pagos justificados, ordenados, operaciones sensibles identificadas y una cronología definida. Como os decía, el impacto para el administrador en cuanto a responsabilidad civil, si los administradores incumplen el deber de solicitar el procedimiento, de hacerlo en tiempo y forma, responden por los daños y perjuicios. La ley establece, ¿no?, 2 meses, la directiva 3 meses en estos momentos, desde que se prevé que va a haber un sobreseimiento general de pagos o una crisis de liquidez, tenemos 3 meses para comunicarlo al juzgado. Si lo hacemos más tarde, generando nuevas deudas, el aspecto este es importante, generando nuevas deudas, incurrimos en responsabilidad civil. Por el contrario, ¿no? Si hacemos todos los pasos ordenadamente, ¿no?, nos beneficiamos de la posible exoneración de la responsabilidad de los administradores, siempre y cuando demostremos con circunstancias objetivas que las medidas que intentamos adoptar eran las adecuadas, que se ha asegurado, ¿no?, un aspecto para los acreedores, se ha intentado hacerlo lo mejor posible para satisfacer sus deudas, ¿no? Y han obtenido un resultado algo mejor o equivalente al que hubieran obtenido realizando, ¿no?, actuando de otra forma, y todo de ello se debe de garantizar y justificar como una decisión razonable dentro de un procedimiento de insolvencia. En cuanto a los cambios legislativos, tenemos que los canales internos, como decía antes, de la Ley 2/2023, que son obligatorios en los casos, en aquellas empresas que tengan riesgo laboral por protocolos de acosos también.
la transparencia cuando tienes relación con los contratos públicos, tienes expediente de contratación y subvenciones, confidencialidad y datos y secreto empresarial. Tenemos un impacto del más de la eficiencia, que esto más son los medios, la conciliación que se ha establecido por la ley Bolaños, la ley orgánica 1/25, para agilizar teóricamente la Administración de Justicia, pero que nos ha llevado a crear un bloqueo y un tapón dentro de la Administración, pero bueno, que nos obliga a negociar previamente con estrategia documental y prevención del litigio, y luego, pues bueno, tenemos que ser capaces de garantizar en todos nuestros procedimientos y sistemas informáticos la trazabilidad y la integridad con los registros, las huellas de contacto. Bueno, tenemos que manifestarnos también en cuanto a los regalos y los conflictos de interés y las relaciones con la administración pública. Mensaje es que en crisis no se improvisa, ¿no? O sea, lo que se improvisa en un correo o expediente puede convertirse en prueba pública. El objetivo, como he dicho antes, es no tener papeles, es tener tener controles que funcionen y se prueben. Nuestra obligación como administradores es conocer nuestras obligaciones y los cambios aplicables, nombrar responsables, personas ¿no? en las que delegamos para que operen y tomen las mejores decisiones, que tengan sus procedimientos, establecer las alertas, los KPIs y las revisiones, ¿no? Obtener prueba conservada y documentada de todas las actas, registros, informes, logs, información, y todo este procedimiento, cuando luego lo supervisamos y lo revisamos, podemos tener auditorías, incidencias, acciones correctivas y seguimiento. El compliance, como decíamos, era transversal y se ejecuta pues, tanto en laboral, fiscal, datos de ciberseguridad, penal, blanqueo de capitales, sector público, terceros críticos, cadena de proveedores, en seguros, ese seguro de responsabilidad de administradores, en ciber, la responsabilidad civil profesional y en los límites reales, ¿no? Entonces, al final tenemos que responder a esas obligaciones y esa responsabilidad. El archivo ordenado permite vender, ¿no? Refinanciar y defenderse y cerrar mejor. En societario tendremos que tener ordenados nuestros estatutos, poderes, libros, actas, socios, titularidad real. Ese libro de socios que en la mayoría de las pymes no existe, ¿no? O sea, ¿no? O sea, se debe de tener en financiero las cuentas, las deudas, las garantías, los préstamos, ¿no? Y la tesorería y todo conciliado, los contratos con clientes, proveedores, administraciones públicas, licencias, seguros, nuestro plan de compliance sociolaboral, ¿no? Con prevención de riesgos laborales, ¿no? Habiendo implantado igualdad en nuestra empresa con los protocolos de acoso, el control de jornada, las subcontratas y todo tipo de riesgos, de litigios, datos, ciber, fiscal, subvenciones, etcétera, que nos podemos encontrar. El objetivo es que al desarrollar este método es que otros terceros puedan comprobar rápido que la empresa sabe lo que tiene, lo que debe y lo que hace. No se trata de subir documentos, ¿no? A una carpeta, sino se trata de versionar, explicar y estudiar y revisar. Checklist práctico, prueba de restauración del sistema. Os podría sorprender también cuántas empresas no han restaurado, no hacen pruebas de restauración del sistema, algunas de ellas incluso informáticas, ¿vale? Entonces, es una medida que debería de hacer toda empresa mínimamente, a mi juicio, dos veces al año. Se puede hacer, dependiendo de la necesidad, pues 4 veces al año o una al año, ¿no? Pero hay que hacerla, mínimo una al año o 2 al año hay que hacerla. Esa prueba de restauración hay que asignarla a una persona, en este caso sería un CISO, se le asigna el 10 de abril del 2026 y hay que obtener una evidencia tanto digital como documental. ¿Por qué? Porque si mañana tenemos una brecha de seguridad y no podemos restaurar los sistemas porque tenemos backups deficientes que no han sido probados, pues
no podemos implantar o seguir ese plan de continuidad y tenemos un daño en nuestra resiliencia y en nuestra capacidad de restauración del sistema, ¿no? Bueno, hay que estar preparado. Como decía, task list, utilizamos el task list. El responsable es el director financiero. Pues tendrá que tener también su prueba digital, documental, por si acaso hubiera una contingencia fiscal o una documentación de inspección. Pues todas estas, las personas que están vinculadas a la inversión, a la innovación, pues pueden tener comprobaciones, no son inspecciones, se llaman comprobaciones y me consta que existen varias mínimamente en la provincia de Guipúzcoa de por parte de la Agencia Española de Tributaria, la EAT, que está comprobando que efectivamente todo el gasto, ¿no?, o la inversión que se ha desarrollado en I+D ha sido ejecutado y de forma eficiente. Entonces, el hecho de tener todo preparado en un primer momento nos va a ahorrar trabajo y disgusto. Se necesita no documentación, insistimos, método. La pregunta es, si mañana tuviéramos que pues una comprobación de Hacienda, una inspección de la Seguridad Social, ¿no?, ¿cómo probamos que actuamos como diligencia? ¿Vale? El problema es qué ha ocurrido y cuándo se conoce. Entonces nosotros tomamos decisiones, esas decisiones razonables las documentamos, ¿vale? Manejamos opciones dentro de la administración. ¿Qué alternativas en nuestra documentación incorporaremos las alternativas y por qué tomamos esa decisión? Esa evaluación, ¿no? Esa evaluación de opciones y toma de decisiones. En cuanto a la decisión, que se decide por qué y con qué límites, por qué priorizamos el impacto y los riesgos, los responsables y plazos y las evidencias de la ejecución y, lógicamente, si vamos a hacer un seguimiento, pues esa revisión, esa auditoría y esa mejora continua. Decir que una mala acta no es neutral puede convertirse en una decisión correcta, él puede decidir una decisión correcta en una decisión indefendible. Aquí tengo puesto varios ejemplos, ¿no? O sea, vale, pues esto es el caso, pues, de una empresa, ¿no? O sea, que fue en este caso, compró un inmueble a un vendedor extranjero y por defecto de asesoramiento no tuvo en cuenta la retención de la plusvalía municipal. Pues bueno, había un riesgo fiscal, no fue detectado, la empresa tuvo que pagar la plusvalía, ¿no?, del vendedor. ¿Vale? Entonces, esto, si no tenemos un método, se nos puede dar. En cuanto a la cadena de suministros, subcontratas y riesgo ambiental. En este caso, pues ¿no?, el supuesto fue un vertido de residuo de peligrosos por subcontrata sin control suficiente del contratista principal. Muchas veces pensamos que porque lo tenemos subcontratado ya nos olvidamos, ¿no? Entonces, esto nos expone a riesgos, a sanciones, a costes de reparación, a pérdidas de subvenciones. ¿Vale? Pues hay que controlar a la cadena de suministro. Si tenemos una retirada de amianto, tendremos que pedirle que nos documente esa retirada de amianto o si son aceites peligrosos o cualquier material, ¿no? O sea, que nos retiran de nuestras instalaciones. Tenemos que mantener evidencias de por qué elegimos determinado proveedor dentro de la cadena de suministro, cómo le supervisamos y cuáles son las decisiones. Esto se debe hacer con todos los sectores críticos: residuos, transportes, tecnología, nóminas, agentes comerciales, obra, plan de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es lo que hacemos con la cadena de proveedores y cómo la documentamos? Pues una evaluación previa, qué contratos, qué responsables internos, los indicadores y las evidencias de revisión. En el ciberfraude, ¿no?, el Reglamento General de Protección de Datos y Compliance Laboral. Un incidente técnico suele relevar o revelar fallos de gobierno e información. Yo simplifico. El mayor riesgo en estos momentos, el mayor incumplimiento en la empresa vasca es el riesgo de ciberseguridad.
Muchas veces delegamos en nuestra persona, pues eso lo resuelve el informático, eso es el del departamento informático, pero se nos olvida que en los consejos de administración y del administrador la ciberseguridad es diligencia del administrador. Es un riesgo legal, es operativo y puede ser un riesgo reputacional. Y las multas por infracción del Reglamento General de Protección de los Datos, normalmente por el artículo 28 y el 32 del reglamento, suelen ser muy importantes, hasta el 4% de la facturación. Entonces, ¿qué debe de evitar un administrador diligente? Pagar selectivamente, sin criterio objetivo, especialmente a aquellos vinculados, ¿vale? Eh, Entregar garantías tardías a favor de acreedores concretos y sin racionalidad. Realizar juntas universales ficticias, actas o certificaciones que no reflejan hechos reales. Es muy común en la pequeña empresa delegar esta cuestión de las actas a las asesorías, y las asesorías siempre utilizan en la misma plantilla donde todas las reuniones son universales y aparecen todas, ¿no? Como si hubieran estado todas las personas. Esto no es cierto. Muchísimas veces, cuando hay problemas, cuando hay un conflicto societario entre socios, hay que tener en cuenta que el administrador, que es al final el que firma esas cuentas, está cometiendo un delito de alguna forma afirmar en documento público que una persona ha estado en una reunión en la que no ha estado. Y eso es una falsificación documental. Las cuentas y los libros hay que tenerlos ordenados. No, los mayores riesgos, también lo he comentado antes, es retrasar los problemas de reestructuración financiera e insolvencia y los conflictos de interés, cómo se solventan dentro de la empresa, no las oportunidades, información o decisiones en beneficio propio. Las decisiones tienen que estar, como vengo repitiendo, en hechos reales, soporte documental, hay asesoramiento experto y que las actas sean de utilidad. ¿Qué podéis hacer con estas pautas? Pues tenemos normalmente el día como lo tenemos todos, entonces un plan de actuación de 0 a 270 días más 12 meses. Roma no se construye en un día, se suele decir, pues bueno, tenemos un plazo de un mes, conocer y ordenar. Tenemos un curso de compliance y due diligence para pymes. Bueno, podemos revisar la caja, la deuda, ver los inventarios, ¿no? Qué partidas con unos proveedores concretos, unos contratos, unas políticas, gobernanza. En los siguientes en mes de 30 a 90 días, pues bueno, pues podemos hacer, ¿no? Redactar las actas, mirar, ¿no? Dónde tenemos partidas que van a ser pues que van a ser revisables o son próximas para prever, para organizar un método, qué operaciones sensibles podemos tener, ¿no? Qué medidas, ahí está ahí una rata, medidas rápidas podemos tener, qué quick wins, ganancias rápidas. Pues por ejemplo, vamos a realizar un protocolo contra el acoso, vamos a instalar un canal de denuncias, eso nos está evitando ya un riesgo legal de multa. Eh, ¿No? De 90 a 270 días, pues es lo que se necesita para hacer mínimamente una reestructuración financiera seria, con un plan de viabilidad, con controles, con formación, y en 12 meses ya, pues, ¿no? O sea, todo ello, revisiones con checklist, compliance, auditoría, proveedores. La anticipación mitiga el riesgo y puede cambiar la prueba de la diligencia del órgano de administración. Un sistema kit del gobierno diligente, un sistema mínimo para decidir rápido sin perder el control, pues nombramiento de responsables con agenda, frecuencia, un cuadro de mando, cuáles son los riesgos, ¿no? Los litigios, los contratos, cómo los asignamos a personas, qué documentos son los críticos, qué versiones, quién gobierna los datos, qué soportes y qué propietarios, los protocolos que establecemos, formamos a nuestras personas, formamos a nuestros empleados, formamos a nuestros trabajadores y por si acaso algo fallara, nos cubrimos con un seguro de responsabilidad del administrador, bien para el consejo, bien para el administrador personal, los seguros ciber, ¿no? Los de responsabilidad civil y las exclusiones. Diligencia es anticipar riesgos
decidir con método y mantener pruebas auditables y suficiente. Y he preparado una plantilla resumen, ¿no?, de todo pues, este webinar, que son ideas para que podáis implementar en vuestras empresas y que se abordarán y se desarrollarán en ese curso transversal de compliance laboral, ¿no?, que vamos a comenzar el próximo día 1. Y os resumo todas las ideas y espero que de aquí os quedéis, pues como digo, 8, 10, 12. La idea de una gestión diligente es anticiparse. Anticiparse es más rápido y barato que justificar tarde. Cada decisión que toméis cuando vayáis a instaurar un método en vuestra empresa, probablemente algunos ya lo tengáis, ¿no?, necesita un porqué, un cómo y una prueba que la sostenga. Toda decisión evalúa los hechos y los datos, realiza un análisis razonado, una decisión no es documentada, revisable y auditable, y esto nos posibilita la mejora continua. La decisión jurídicamente defendible se apoya en el análisis de información, en las alternativas y en la trazabilidad. La trazabilidad evita que la decisión razonable parezca improvisada, tardía e interesada. En materia de riesgo y compliance, insistir, el riesgo es transversal. Son materias tanto mercantiles, fiscales, sociolaborales, administrativos, penal, blanqueo de capitales, protección de datos y ciberseguridad. El compliance integral, ejecutar un método y un sistema dentro de la empresa, nos protege el valor de la empresa y la reputación de la empresa. Están produciéndose cambios legislativos en insolvencia y en reestructuración que elevan el estándar de diligencia exigible y hacen decisiva tener evidencias documental de cumplimiento de los deberes como administrador. Aquellos que quieran vender o que se quieran jubilar o lo que fuera, la due diligence empieza antes de la venta. La empresa auditada por anticipada negocia mejor, vale más y reduce contingencias. Para el administrador y su defensa, recordaros que no os debéis exponer innecesariamente por la empresa. Todos en algún momento, decidiendo como administradores, nos hemos expuesto. La empresa, el administrador, debe asumir que su conducta puede ser y será revisada en los tribunales en caso de llegar ahí. La defensa jurídica del administrador se construye con cronología, cuándo supo, qué analizó, qué decidió, por qué lo hizo y cómo lo revisó. Y, como os vuelvo a insistir, el objetivo no es acumular papeles, sino tener controles, decisiones ejecutadas y evidencias que resistan una revisión externa. Y en cuanto a la gestión y el cierre, la gestión ordenada permite vender, refinanciar, defenderse y cerrar mejor. Delegar la ejecución no equivale, porque esto lo está haciendo el director financiero, a olvidarnos, porque tenemos responsabilidad ineligiendo en la elección de ese director financiero y invigilando. Le tenemos que vigilar, porque es nuestra obligación supervisar las operaciones. La ciberseguridad es diligencia del administrador. Hay un riesgo legal, operativo y reputacional. Anticiparse y repensar nos mitiga el riesgo y facilita la acreditación ex post de la diligencia del órgano de administración, reduce la apariencia de reacción tardía o negligente y, en resumen de todo esto, diligencia es anticipar riesgos, decidir con método y mantener prueba auditable suficiente. Y muchísimas gracias a todos, pues, por prestarme atención, y queda abierta el turno de preguntas. Sí, estupendo, Miquel, o Iñaki, perdona. No sé si alguien de vosotros quiere hacer una pregunta. Yo sí quisiera hacerte una, que aunque dices que toda esta justificación documental no tiene que ser en papel, pero tiene que ser en ficheros, al final informáticos, entiendo, eh, la sensación puede abrumar, ¿no?, de tener que justificar todo lo que hacemos. Pues no sé si el que es cumplidor de verdad tiene muchísima más documentación o es una cosa que es más ligera de lo que aparentemente has comentado. Vamos a ver. Eh, Cada uno
no, o sea, vamos a ver, cada uno debe de hacer según sus esfuerzos algo y según su plantilla, según su personal, según su formación, según su sector. Muchísima pequeña empresa, estoy hablando de pequeña, no de microempresa, tienen métodos en cuanto, sobre todo de aquí en Euskadi, ¿no? Que son productoras, talleres, tienen la ISO 9001 implantada. ¿Vale? Entonces tienen ellos ya sus propias políticas de procedimientos en cuanto a la fabricación, el control y la compra de materia prima, entonces ya tenemos políticas, tenemos procedimientos, tenemos protocolos que estamos llevando a cabo en el área de fabricación, pero también nos llega al área de administración, ¿no? Tenemos esa norma de calidad y tenemos también, ¿no? También tenemos algunos, la norma ISO 14001 medioambiental, también la tenemos, algunos hemos dado ya algunos pasos en materia de ciberseguridad con la 27001, etcétera. Todo esto que pueda abrumar para una microempresa, desde luego, es excesivo. De hecho, ¿no? O sea, se prevé una reforma y se está trabajando en Europa para aminorar las obligaciones para la pequeña empresa. Porque no puede ser, y es absolutamente injusto que una microempresa tenga las mismas obligaciones, ¿no? que una gran empresa. Entonces, pues bueno, el compliance. Los implantadores de compliance decimos que no se puede, antes he dicho, no se puede construir Roma en un solo día. Tenemos que priorizar. ¿Y qué es priorizar? Ver aquellas urgencias, ¿no? Si yo tuviera un taller con una fabricación, yo lo primero que revisaría es mi plan de prevención de riesgos laborales, porque eso me puede, como administrador, me puede implicar. Primero, grandes multas. Las mayores multas son de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y además, ¿no? Revisarlo y revisar en ese momento. Esto yo creo que está al alcance de todos, ¿vale? Si lo comparo, ¿no? Y digo, ¿y luego por dónde seguiría? Digo, el fichero. Pues bueno, pues el fichero, afortunadamente, como todavía no ha habido la reforma que se prevé que va a haber, y no sé si llegará a tiempo, pues en estos momentos tenemos una multa hasta 7.500 por todos. Lo que pretendía la reforma es que esa multa de hasta 7.500 fuera por cada uno de los incumplimientos. Es decir, que si tienes 100 no, o sea, 1.000 personas a 7.500, 7,5 millones. Absolutamente de locos, ¿no? Pero podría ser así, ¿no? O sea, si se aprobara. También es cierto que hasta la fecha no le hemos prestado mucha atención a ese seguimiento, a esa pequeña, ¿no? Fichaje, o los modificamos o los alteramos, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, son las circunstancias. Entonces hay que ordenar, hay que priorizar. No podemos realizar un compliance, ¿no? Y intentar evitar, ¿no? Todos los riesgos. Es imposible. La pequeña empresa no puede. Pero nos debemos apoyar en esos procedimientos de calidad, de ISO medioambiental, ISO de ciberseguridad, la 27001, si tenemos la anticorrupción. Pues bueno, nos apoyamos entre todas para establecer un método, ¿no? que simplifique la gestión, porque es transversal. No sé si te convence la Sí, sí, respuesta. sí. Sí, 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 sí. O sea, es que Ay, lo que no podemos hacer es tener esto para mercantil, tenemos esto para laboral, no, tenemos que buscar una integración. Por eso, ¿no? Cuando se habla integral es íntegro de todo, todas nuestras obligaciones como responsables, como empresa, pero también, ¿no? O sea, integración. Tenemos que integrar un sistema, ¿no? que nos posibilite desarrollar. Pues bueno, que aborda todo, tanto contabilidad, selección de proveedores, la cadena de suministro. La cadena de suministro en aquellas empresas pues, más importantes van a tener que responder frente a esas grandes, ¿no? O sea, mucha empresa no vasca va a tener que responder frente a esos grandes contratadores porque viene la exigencia pues, en ciberseguridad, por ejemplo, de examinar ¿no? el cumplimiento de la cadena de suministro, pero que esa propia empresa segunda se lo va a pedir ¿no? a sus proveedoras más pequeñas. Entonces, ¿no? Esto viene cada vez más, ¿vale? Entonces hay que estar preparado para poder competir. correcto. Y pregunta, ¿somos muy cumplidores en general o estamos muy lejos de llegar a la normativa? Es decir, aunque no tengamos los sistemas claramente documentados en base a compliance,
si sí que tenemos mucho camino avanzado, aunque no lo sabemos en Te lo, general. te lo voy a responder, ¿vale? Y te lo voy a responder con una encuesta que he leído esta mañana, unos resultados de una encuesta, y es que efectivamente es así. En principio, todas las empresas y los vascos, así por nuestra propia idiosincrasia, tendemos a ser cumplidores, ¿vale? Ujú. Tendemos a intentar hacer bien las cosas. Nuestros problemas suelen ser tiempo, porque tenemos no que responder a un montón de cosas y no tenemos tiempo. A mí no hay cosa que odie más y que todavía me hago cruces, es porque tengo que hacer la encuesta del INE y del Eustat que podían no homogeneizarlas en una y acababa. Estoy duplicando y perdiendo el tiempo, me duele, ¿no? Entonces, no tenemos tiempo, eh, no nos da la vida, intentamos cumplir, ¿no? Y bueno, y lo intentamos. ¿Cuándo es más posible que fallemos y que no cumplamos? Pues cuando más tenemos que cumplir. Sorprendentemente es cuando el fraude, por ejemplo, el fraude fiscal se produce, ¿no? Cuanto más necesidad tiene la empresa. El fraude, ¿no? Tanto en la contratación, en las horas, etcétera, cuando más necesidad tiene la empresa. Es decir, como no me llega el dinero para cumplir, entonces no realizo no cualquier tipo de fraude o lo que fuera. Entonces, todas esas situaciones se pueden prever, ¿no? O sea, se trata de repensar, prever, pararse, a veces pararse, evaluar y tomar decisiones correctas. Bien, bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, bueno, pues como todo esto es cuidar, la salud y prevenir la salud de la empresa y posibles problemáticas, pues es interesante saber qué tenemos que hacer y bueno, pues ir cumpliendo. Así que en ese sentido os animo al curso que empieza el lunes que viene, en el que trataremos durante 3 sesiones de todas estas cuestiones con Iñaki y otros 2 profesionales. ¿Mm? Si me permites, ¿no? O sea, dos matices en cuanto a ese curso, ¿vale? No os lo ha explicado Isabel, pero yo le quito el papel, ¿no? O sea, pero pueden asistir varias personas por empresa. Es decir, que a la parte laboral puede asistir una persona, a la parte de ciberseguridad puede asistir la persona encargada responsable. Y luego, por el otro lado, ¿no? O sea, incidir en que, bueno, Joaquín Maza, que es el secretario del CARGUE y profesor de la Universidad de Deusto, es bueno, pero tener la oportunidad y el privilegio de estar con Leocadio Marrero, pues yo os lo recomiendo a todos, ¿vale? Y nada más, y con todo esto, pues ya que tengo el turno de palabra robado, daros las gracias a todos por vuestra atención y nada, y que quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y esperamos que os interesen estos temas y de la mano de Iñaki, pues aquí estamos. ¿Mm? Vale, es que ricasco, Iñaki, eta Isabel. Venga, ese ricasco, agur. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, le he quitado ya a... Hemos hecho los dos lo mismo. Ya está. Bueno, pues han agradecido y ya está. ¿Qué tal lo ves? ¿Qué tal lo has visto? Eh, pues mira, te iba a preguntar eso por si la gente se echaba para atrás. Un poco de, qué marrón todo lo que hay que hacer! Entonces por eso te he preguntado, y no, has estado bien en el sentido de, bueno, pues que en el fondo ya hay muchas cosas que están hechas. Lo que pasa es que no sabemos que están. Y luego también has dicho que esto va poco a poco, ¿eh? Entonces, bueno, tener claro qué te falta, cómo se puede hacer, pues a mí me parece que está muy interesante. Y luego ya iremos haciendo y construyendo, ¿no? Y lo que está hecho, pues aprovecharlo, ¿eh? Entonces, pues nada, han preguntado aún nada, pero bueno,
pero, o sea, la gente no suele preguntar mucho. No suelen preguntar, pero bueno, ahí Pero yo creo está. que ha estado muy bien, ¿eh? Vale, pues Así que nada, a ver si tenemos un poquito de reacción mañana mm, y vamos viendo, ¿eh? Y vale, pues nada, a tu disposición quedo. eso, ¿Vale? pues genial. Pues muchas Venga, gracias, Iñaki. gracias. Venga, Venga, hasta luego. agur, agur.